Eh, Esta conferencia virtual va a estar a cargo de nuestro colega, el doctor CPC Miguel Arancibia Alcántara. Nuestro colega Miguel Arancibia, él es contador público de la ciudad de Trujillo. Bueno, pertenece a una familia con mucha tradición en nuestra profesión contable. Él es especialista en Derecho Tributario Internacional y Precio de Transferencia por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, coautor de los libros Código Tributario Comentado y Auditoría para la revista Actualidad Empresarial. Él también es especialista en tributación empresarial por la Universidad de San, consultor de empresas nacionales e internacionales, expositor en eventos nacionales e internacionales y socio del estudio Arancibia y asesores tributarios. Bueno, conocemos de la trayectoria de nuestro colega Miguel Arancibia, lo hemos visto ya en varias videoconferencias durante todo este tiempo de pandemia, en la que nos ha obligado prácticamente a usar este entorno virtual. Le agradecemos de antemano, colega Miguel, y por todos los conocimientos que usted el día de hoy va a impartir y seguramente también nos va a hablar de algunas tendencias con respecto al tema que usted va a tratar el día de hoy. Mientras usted va cuadrando sus diapositivas, algunas recomendaciones, por favor, para todos los colegas que están en la sala. Mantener apagados sus micrófonos, también, por favor, sus cámaras. Y a medida que va avanzando la conferencia, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat o a los colegas que nos están viendo, nos están siguiendo a través del Facebook del Colegio de Contadores de Cajamarca. También pueden hacer sus consultas ahí, que al final de la exposición se la vamos a estar trasladando al colega Miguel. ¿Okay? Bueno, colega Miguel, la sala es toda suya y una vez más, gracias por haber aceptado compartir con nosotros en esta conferencia virtual. Muchas gracias por la presentación. El gusto es mío. En principio quiero agradecer en su persona, como presidente de la Junta de Decanos de los Colegios Profesionales Contadores Públicos del Perú, y actual también decano del Colegio de Contadores de Cajamarca. Le agradezco mucho la invitación y esta deferencia. Yo el día de hoy voy a estar cómodo y estoy expedito a poder absolver las consultas que tengan los colegas en base al desarrollo de las diapositivas y a los temas que vaya presentando en lo sucesivo. No sé si ya puedo compartir pantalla. ¿Sí? Todavía me salió un aviso que no puedo compartir pantalla aún. No sé si me podrían dar acceso. ¿Ya tiene el acceso, colega? Perfecto. A ver, ahora sí, acá está. Por aquí están las diapositivas. Sí, acá las tengo. Sí se llegan a ver, ¿no? ¿Sí se llegan a ver? ¿Sí se llegan a ver las diapositivas? Sí se cargó ya su primera diapositiva, colega. Sí se ve. Perfecto. Entonces, ustedes me avisan a qué hora empiezo. Me Por dirán. favor, sí, empezamos, yo creo que sí. Perfecto. Buenas noches con todos los colegas que nos acompañan en esta noche. El día de hoy voy a tratar sobre jurisprudencia que tiene un poco de relevancia con las últimas medidas que ha dictado el gobierno en este estado de emergencia, que la verdad que han sido muchas las normas que se han expedido. Y bueno, esta jurisprudencia sí nos puede servir para dar un enfoque de lo que podría ser su aplicación actual y en un futuro, de repente, alguna fiscalización de la administración tributaria pueda ser afrontada con la misma.
En primer término, voy a tratar estas cuestiones previas que ha venido notificando la Administración Tributaria. Miren, una de ellas son las cartas inductivas o unas esquelas que ha estado enviando la Administración referente a la diferencia entre los ingresos que uno tiene en la DJ anual del impuesto a la renta versus lo que ha declarado como base imponible del IGB. Como bien sabemos, la ley del IGB tiene un tratamiento, o el impuesto general a las ventas tiene un tratamiento distinto al impuesto a la renta. Para efectos, digamos, de la aplicación y del nacimiento de la obligación tributaria para propósitos del IGB, se deben cumplir los presupuestos del artículo 4 de la ley del IGB, ¿no? Por ejemplo, en la enajenación o la venta de bienes, es cuando se paga, cuando se entrega el bien, lo que ocurra primero, ¿no? El tema de los servicios también, que tiene un tratamiento particular que nos remite al reglamento de la ley del IGB, y ese reglamento de la ley del IGB nos remite al reglamento de comprobantes de pago, que independientemente de su filtro constitucional, ese es el trayecto, digamos, que tiene esta norma, con respecto a los servicios, obviamente, ¿no? Y hay servicios, por ejemplo, que culminan en el mes de enero y se facturan en febrero, o hay servicios que se terminan en diciembre de determinado año y se facturan en enero del próximo año, ¿no? Para propósitos de IGB y de renta, obviamente, si es que es una operación por la cual ya nació la obligación tributaria del IGB y se devengó para el ingreso para propósitos de renta, se declara en ese ejercicio y obviamente esa factura va a quedar anotada en el registro de ventas del ejercicio ya posterior. Entonces, esas diferencias que hay entre el IGB y el impuesto a la renta se dan básicamente porque el tratamiento, como les repito, no es el mismo. O sea, el registro de ventas, el registro de compras, no siempre va a ser igual a lo que yo tenga que declarar como base imponible de IGB y de renta. La SUNAT lo que pide es un acumulado de los ingresos a nivel de renta y pide también un acumulado del IGB. Y a propósito de ello, también la siguiente diapositiva vamos a ver que hay que tener mucho cuidado porque la SUNAT es imprecisa en la información que solicita. Simplemente dice que hay la diferencia y pide unos detalles. Pide unos detalles de unos consolidados, ¿no? Pero no habla si es un consolidado de la cuenta, no habla si es un consolidado del registro, ¿no? Desde mi punto de vista, basta con que se presente el consolidado donde está, digamos, el IGB, más la columna que tienes tú de enero a diciembre IGB, enero a diciembre de renta, y las diferencias las colocas abajo. Ponen, la diferencia se ha dado, por ejemplo, no sé, la diferencia entre IGB y renta se ha dado por un tema de leaseback, por ejemplo. Hay una diferencia de IGB y renta porque he recibido una indemnización de seguros. Se ha dado de repente por una facturación no incluida. Sí, he omitido, tengo que rectificar. Hay diferencias que no tienen por qué tributar y hay otras diferencias que sí tendrían que tributar, y al margen de ello, cualquier rectificatoria o cualquier omisión tributaria pues conllevaría a las infracciones que están tipificadas en el Código Tributario. También están notificando el tema de las inductivas, ¿no? Por ejemplo, por los trabajadores versus los que están con recibos por honorarios. Están viendo, oye, tú en planilla tienes 2 y recibos por honorarios tienes 10, 20. Explícame el porqué de la diferencia. Tu actividad es esta, y tu actividad, y por la naturaleza de tu actividad, no veo de que sea tan viable que tengas trabajadores que estén con recibos por honorarios, sino que deberían estar en la planilla. Y aquí hay un tema bastante interesante porque la carga probatoria es de la SUNAT, no es del contribuyente. Muchas veces nosotros nos preocupamos, nos llega la carta inductiva y pensamos que a veces lo que llega en la carta inductiva tenemos que presentar toda la documentación mayor posible para que pueda levantarse la observación. Pero todo va a depender del tipo de observación que te esté haciendo la administración. Si es una observación que está bajo la esfera de la calidad probatoria o de tu esfera probatoria, tienes que lamentablemente probarlo, ¿no? Pero hasta la etapa probatoria de repente recae, en principio, en el contribuyente,
tiene sus limitaciones, y vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, no es que yo tengo que presentar de todo, porque la SUNAT pone algo genérico, el contribuyente se desespera y presenta de todo, ¿no? Y en eso que presenta de todo, a veces sin querer, hay inconsistencias, hay alguna cosa que de repente por ahí no cuadra, y eso es causal como para que la administración tributaria tome en cuenta para los reparos. Entonces, en este tema de las inductivas, la diferencia de un trabajador con un locador de servicios, bien, las similitudes, que hay pago, que hay una prestación de servicios, la única diferencia es la subordinación, ¿no? Si es que uno demuestra que no hay una subordinación, lo cual, repito, es de carga de prueba de la SUNAT tendría que decirme, a ver, de qué manera está subordinado. Tengo control sobre su prestación, lo sanciono, lo premio, controlo su ingreso, su salida, tengo de repente, ese puesto figura también en el organigrama de la compañía. Todo hay una serie de situaciones que también el Tribunal Constitucional ya ha plasmado, ¿no? También las circulares que están llegando de la SUNAFIL, que producto de la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, obviamente todo el mundo sabe que, con sus excepciones, las compañías deben pagar utilidades cuando exceden los 20 trabajadores, ¿no? Y llámese el promedio del año, y si no has operado todo el año, tendría que ser el promedio del tiempo que has estado operando, ¿no? Y si has variado de trabajadores, has tenido 30, luego 15, 10, 20, 40, el promedio, si te da 20.5 hacia arriba, tienes que pagar utilidades con sus excepciones, ¿no? Que son las sociedades civiles profesionales, las cooperativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y así como el personal tampoco no ingresa. Modalidades formativas laborales, ¿no? Si tienes practicantes con convenio y todo eso. Hay que tener mucho cuidado con ello, o sea, porque también hay algunas empresas que han estado pensando que porque tienen el RUC 10 no tienen por qué pagar utilidades. Yo tengo el RUC 10 y tengo 30 trabajadores, no pago. No, eso los que tienen RUC 10 también pagan, porque el término empresa es muy distinto al de sociedad. Empresa puede ser una empresa unipersonal, una persona, ¿no? Y eso lo podemos corroborar inclusive en el artículo 14 de la ley del impuesto a la renta, que se constituyen como contribuyentes o les reviste la de calidad de persona jurídica a las empresas unipersonales, ¿no? Y que esas empresas unipersonales obviamente es una persona con negocio, una persona natural con negocio, con RUC 10, ¿no? Y que si genera rentas de tercera categoría, tiene utilidad, excede 20 trabajadores y su actividad está enmarcada pues dentro de lo que debería pagar y su actividad tiene un porcentaje, se aplicará el porcentaje correspondiente y se determinará 50% de las remuneraciones, 50% de las jornadas, de los días, ¿no? Los cuestionamientos también extralegales del régimen de aplazamiento y fraccionamiento, lo que se denomina el RAF, ¿no? Que se ha ampliado hasta el 31 de diciembre para efectos de que las empresas que tienen deudas con la administración tributaria, incluyendo de salud y excluyendo retenciones, ¿ya? Y algunas cargas aduaneras también están excluidas, puedan acogerse a este régimen también de fraccionamiento, con el propósito de que aprovechen la tasa del 0.4% mensual, que es muy beneficiosa digamos, ante las tasas que ofrece el banco, obviamente, ¿no? Y teniendo en cuenta que el Reactiva, por si acaso, también tiene un objeto y tiene un propósito. O sea, el Reactiva dirás, oye, ya la plata Reactiva acá tengo 1% versus 0.4%, o 1.1%, 2% de Reactiva versus lo que tengo acá, puede ser. Pero no olvidemos que la finalidad del Reactiva es pagar trabajadores y proveedores y mantener la cadena de pagos, es decir, que sea corriente, ¿no? ¿Cuáles son los cuestionamientos extralegales? O sea, que no están en la norma, pero que la SUNAT los está haciendo. Número uno, está cuestionando que la titularidad de la que habla el predio, me refiero a deudas superiores a 120 UITs, que requieren una garantía, ¿no? Supongamos que el contribuyente quiere dar no una carta fianza, sino una garantía hipotecaria, ¿no? Hablemos de un inmueble. La norma solamente te exige que seas titular del inmueble. Pero ¿qué pasa si sobre ese inmueble no eres el único titular, si no hay más titulares? La norma en ningún sentido ha señalado de que el inmueble tiene que ser en su totalidad propiedad. Dice que uno tiene que ser titular de la propiedad del inmueble. Pregunta, si yo tengo
derechos de acciones, por ejemplo, el 25% de un predio, o tengo la mitad de un predio, ¿soy titular de un inmueble? Claro que sí, soy titular de un inmueble. Pero SUNAT dice no, a pesar de que supere más el exceso y todo, por más que haya eso, no te voy a reconocer el RAF. ¿Por qué? Porque no, la norma no permite, la norma, según lo de la SUNAT, dice, la norma dice que tiene que ser un predio completamente tuyo, tiene que ser tuyo exclusivamente, ¿no? Lo que da a pensar de que se está extrapolando a lo que no está exigiendo la norma. La norma exige que sea uno titular de un inmueble y que se puede hipotecar. Entonces, si es que tú eres titular de un inmueble, que lo puedes, que puedes otorgarlo como garantía en hipoteca y la norma no te restringe, entonces, ¿por qué la negación de la SUNAT? También la SUNAT está negando por presentar fuera de plazo los PDTs, el PLAME. La norma no lo exige. Y dicen, no, como has presentado fuera de plazo la PLAME, no te acepta el RAF. Entonces son cuestionamientos extralegales, extranormativos. Es decir, están fundándose sobre la base de supuestos que no están incluidos en la norma. Y sobre eso, un llamado a la reflexión a la administración para que pueda tomar en cuenta ello. Entrando a los temas, miren, esta diapositiva está un tanto amarrada a la anterior, a esta diapositiva de acá. Con respecto a las inductivas que están llegando por las diferencias entre IGB y renta, ¿ya? La SUNAT en los anexos de las inductivas está colocando de que de manera general uno presente el detalle de los ingresos del IGB, de renta, pero no dice de qué tipo de detalle, si es detalle de la cuenta, como le decía, el detalle del registro, o sea, ¿qué detalle quieres, no? Entonces, supongamos de que uno presenta la información. Uno presenta la información y como sabemos nosotros para que nosotros presentemos la información, o sea, o en el supuesto que tengamos información y no la exhibamos, podemos incurrir en dos infracciones. Una puede ser la del 177 numeral 1 sobre documentación que estamos obligados por norma a tener y que la SUNAT lo solicita y no la presentamos teniéndola, porque si no tenemos la información no procede el 177 numeral 1. Tendríamos que irnos ya al 175 y ver la tipificación. Pero si es que yo tengo la información, puede ser el 177 numeral 1 cuando es información que estoy obligado a llevar. Pero en las cartas inductivas no me están pidiendo información que yo estoy obligado a llevar, sino me están pidiendo que elabore una información para la SUNAT, que prepare una especie de papeles de trabajo donde sustente la diferencia. ¿Qué es lo que pasa si la SUNAT viene y me dice, ¿sabes qué? Tu carta inductiva no está bien sustentada porque lo que me has presentado para sustentar la diferencia es insuficiente? Pregunta, ahí en ese supuesto, ¿cabría que me apliquen la multa del 175, del 177 numeral 5 del Código Tributario? No, porque la norma en ningún momento hace referencia a la cuantía o a la suficiencia documentaria que podría sustentar una operación o que podría requerir la administración. Supongamos, miren, en este caso, me dicen, oye, quiero que me sustentes el diferido, la NIC 12. Preséntame tus papeles de trabajo, ¿no? Uno presenta las diferencias, todo, ¿no? El cuadro de las diferencias, y viene la SUNAT y dice, mira, ¿sabes qué? No me parece suficiente, te voy a poner tu multa porque con esto no puedo yo revisar. ¿Qué es lo que señaló el Tribunal Fiscal? Oye, tú me has dicho que te presente los papeles de trabajo. Te he presentado los papeles de trabajo. Bueno, que a ti no te parezca suficiente, no quiere decir de que no lo sea. Es un tema subjetivo, ¿no? Y de acuerdo al 165 del Código Tributario, las normas o las infracciones, perdón, se aplican de manera objetiva. Es decir, tú tienes que decirme, mira, ¿sabes qué? La norma dice esto, está tipificado así, y esto has incumplido. Pero tú me has pedido papeles de trabajo, caso de cartas inductivas, por ejemplo, de diferencia IGB y renta. Yo te presento los papeles que demuestran la diferencia, pero si a ti no te parecen suficientes, eso no es causal para que me pongan la multa del 177 numeral 5. Y aquí yo les dejo
esta resolución del Tribunal Fiscal para que ustedes se puedan defender en caso de la Administración Tributaria no haga esto en una inducción o de repente lo haga dentro de la inducción porque lo menciona al ser una información requerida para que el contribuyente la elabore. Ahora, ¿qué pasa con la discrecionalidad? Miren, supongamos de que estemos en una fiscalización, ¿no? Me llega el primer requerimiento de la información y no la presento, ¿ya? ¿Qué hacer? ¿Pago la multa? ¿Me desespero y presento la documentación? No, tengo que esperar. ¿Simplemente a qué? A que me llegue el segundo requerimiento y lo que tengo que hacer es invocar la resolución de superintendencia, la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa, la 039-2016, la cual señala de que si es que yo en el segundo requerimiento subsano la presentación de la documentación, queda automáticamente sin efecto la multa. ¿Qué pasa si yo me desespero y presento al día siguiente? No, ya se nos venció, pero anda corriendo o mándalo por mesa de partes virtual como sea. No, hay que esperar. Cuando se nos pase, nos vence el plazo del primer requerimiento, hay que esperar que nos vuelvan a requerir. Si nos vuelven a requerir, obviamente siempre en conversación con el auditor o la auditora. ¿Sabes qué? Me vas a volver a requerir, porque tengo la información ya lista, pero quiero que me vuelvas a requerir. Entonces, llega el requerimiento, hace llegar el requerimiento y uno presenta la información e invoca la resolución de la 039-2016, como decía, donde aplica la facultad discrecional de no sancionar precisamente las multas del 177 numeral 1, es decir, para aquellos, por ejemplo, libros, registros contables o vinculados a asuntos tributarios que sí estoy obligado a tener y si no que no presente, ¿no? O que no exhiba. Y en el 177 numeral 5, aquellos papeles de trabajo, de repente documentación adicional que me pide la administración que presente, también que me eximen de la multa cuando invoco esta resolución, repito, de la discrecionalidad para no sancionar. Entonces, a tener mucho cuidado aquí, amigos, porque eso está llegando de manera masiva, a sustentar correctamente las diferencias. Tengamos en cuenta que el IGB y renta tienen un tratamiento distinto. El IGB, artículo 4 de la ley, tiene sus tiempos donde nace la obligación tributaria, es decir, en qué momento se grava con el impuesto y en qué momento debo cumplir con el impuesto. Y así también como hay operaciones por las cuales no se grava, que puede estar inafectas, artículo 2, o una inafectación natural que simplemente no está dentro del ámbito de aplicación, o puede ser una exoneración que están en los apéndices, ¿no? De la ley del IGB. Entonces, por esas circunstancias pueden haber este tipo de diferencias, o tampoco pueden estar grabados con renta. Por ejemplo, como me pasó con un cliente, la diferencia que encontramos era que había pues recibido una indemnización del seguro que cubría el daño emergente. La indemnización que yo recibo por parte de un seguro que cubre el daño emergente no está grabado con impuesto a la renta, ¿no? Lo que es lucro cesante, sí. Si excede el costo y yo no invierto todo en el mismo bien o un bien con las características iguales y la funcionalidad igual al bien afectado o siniestrado, si invierto la diferencia, entonces no se grava, ¿no? Entonces, por ahí vienen las diferencias, ¿no? Vienen las una y me dice, oye, acá hay esa diferencia, y esto, lo otro, ¿no? Un tema de leaseback también había ahí, sabemos que el leaseback es una operación también financiera, que cuando se transfiere la propiedad al banco y luego el banco arrienda, la primera transferencia, bueno, obviamente no está grabada con el impuesto a la renta por la misma norma, y así sucesivamente, ¿no? Hay muchas cuestiones, o como también me he podido equivocar, ¿no? Oye, me faltó incluir, tengo que incluirlo, pues, y incluyo y subsano. Y subsano con las rebajas máximas porque estamos en una etapa inductiva, no en una etapa de fiscalización. E inclusive estando en una etapa de fiscalización, si estamos en las infracciones del 178, numeral 1, 4, 5, ¿no? Podríamos acogernos al 95% si pagamos todo, o podemos también, si nos acogemos a un fraccionamiento con el 85%, o a un 70% cuando no pagamos, ¿no? Y ya las rebajas son menores cuando espero la cobranza coactiva, cuando me voy a reclamo, ¿no? Ya hasta el 40%. Y si ya no, ya se acabó. Y lo único que me queda, pues, y los que le quedan, los que están ahorita con casos que están más para perder que para ganar, la recomendación es aprovechar a acogerse al RAF, ¿ya?
Acreditación de los descuentos a los clientes. La pandemia ha traído una consecuencia grave en las empresas para el cumplimiento de sus obligaciones. Y es preciso mencionar que han salido el tema de los subsidios, por ejemplo, para planilla, el 35%, que voy a tratar más adelante. Se aplica prorrata o no de gastos, porque es una renta inafecta, dado que proviene de una norma jurídica. La acreditación de los descuentos a los clientes es importantísima. ¿Por qué? Y esto debe ser antes de que yo proceda a vender y haga los descuentos, yo debo tener una política o un parámetro por el cual a unos clientes les cobro menos que a otros. ¿Ya? Y esta política debe estar basada, obviamente, por ejemplo, puede ser un descuento por el volumen de la compra que has hecho, ¿no? Si me compras, no sé, supongamos de un cliente de colchones, 5 colchones y te regalo uno, ¿no? Eso debe estar en una política, ¿no? Porque si es que lamentablemente no tenemos una política donde se sustente que hemos cumplido con la generalidad, es decir, a todos los clientes que han comprado los 4 colchones le hemos regalado uno, si hemos cumplido con todos, no hay ningún problema, pero si no hemos cumplido con todos, lamentablemente por ese colchón que lo hemos regalado y no hemos pagado el impuesto, la administración tributaria está habilitada para aplicar el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta sobre el valor de mercado y también la ley del IGB, que me parece que está en el 54, 52 por ahí de la ley del IGB. Entonces, o el 15 también me parece que se aplica las mismas reglas que el de valor de mercado del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, a tener mucho cuidado con el tema de los descuentos. ¿Cuáles son los errores que se han encontrado? Yo ya tengo pactado la venta, yo ya he hecho la venta está facturada por 1.000, por ejemplo. Ya la tengo facturada por 1.000, pero sé que mi cliente está mal, no me va a pagar los 1.000, solamente me va a pagar 800. Pregunta, ¿qué pasa si yo me pongo de acuerdo con el cliente y le digo, bueno, pues ya, peor es que no me pagues. ¿Cuánto tienes pues para pagarme? 800 soles. Ya, no tienes los 1.000, págame los 800 pues. Emito una nota de crédito y solamente me paga 800. Pregunta, esa nota de crédito o esa rebaja de los 200 soles que ha habido, tributariamente hablando, ¿es gasto deducible para la empresa que emite o, digamos, es aceptada la nota de crédito emitida por la empresa que está diciéndole al otro, sabes que ya te perdono los 200 soles? No. Porque para que esos 200 soles sean deducibles, tienen que cumplir los requisitos del inciso F y G del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Vale decir que tengo que darle un tratamiento de cobranza dudosa, haber hecho las gestiones de cobranza o haber esperado 12 meses o haber iniciado acciones judiciales o haber protestado letras y que la otra parte obviamente no sea parte vinculada, ¿no? Entre otros supuestos que también la norma ha previsto como excepciones a la posibilidad de poder provisionar como cobranza dudosa. Entonces, miren amigos, si es que ustedes tienen casos en los que ya pactaron un monto, por ejemplo, 1.000 soles, y de un momento a otro dice, quiero recuperar algo, y se ponen de acuerdo y dicen, no, dame 800, y el resto, nota de crédito, eso se lo van a reparar. Porque a eso se le llama jurídicamente condonación, y ustedes lo van a encontrar en el inciso G del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Para el que tiene el pasivo, va a cargar al pasivo y abonar al ingreso gravable. Así está en el G del 21 del reglamento de la ley de renta. Para la otra parte, que tiene la cuenta por cobrar y la manda al gasto, la diferencia que no cobra, ¿será deducible? No. ¿Por qué? Porque es una condonación y no siguió el trámite regular de una cobranza dudosa. Así que ya saben, amigos, cuando ustedes tengan descuentos a los clientes, tiene que hacerse previo, las políticas previas para poder, digamos, sustentar los descuentos. Todo lo que yo acuerdo no cobrar y la otra parte me dice, está bien, ya yo acepto, tanto el que perdona como el perdonado tienen implicancias tributarias. Uno, que va a estar grabado, el ingreso que reconozca por lo que no va a pagar, y el otro, que va a reparar el gasto por lo que no va a cobrar, ¿no? Porque la condonación está
determinada así y así es como debe tributarse. El valor de mercado de los bienes obviamente está amarrado a que yo cumpla con la generalidad, ¿ya? Eso sí es importante. La acreditación de los servicios. Acá también es importante tener en cuenta los servicios de asesoría, consultoría. ¿Qué es lo que señaló el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal lo que ha señalado es lo siguiente. Miren, ya está bien, los servicios de asesoría, consultoría, se realizan de alguna manera telefónicas, correos y todo eso. Pero lo que exige el Tribunal Fiscal para que este tipo de gasto sea deducible, exige el informe. Requiere un informe de lo consultado, de las horas asignadas, quiere documentación que evidencie de que efectivamente ha habido una asesoría por parte del prestador de servicio para que el costo, gasto, crédito fiscal pueda ser aceptado fiscalmente. Entonces, aquí también el Tribunal Fiscal ha puesto y ha sentado ya, como lo hacen reiterada jurisprudencia, el tema de que debe presentarse la documentación sustentatoria para propósitos de poder reducir el gasto. Lo que tenemos también aquí que tener en cuenta es que como sabemos que estamos en un aislamiento social, ¿no? ¿Cómo sustentar los gastos? Porque ahora todo es, ¿sabes qué? Te llamo por teléfono, te escribo por correo, la documentación te la escaneo y te la firmo. La pregunta es, ¿me aceptará la administración tributaria esa documentación con la firma escaneada? Miren, jurídicamente hay un decreto supremo, no recuerdo, creo que es el 085-2002, me parece, no recuerdo muy bien, pero hay un decreto supremo que indica que la firma escaneada, que se denomina la firma digitalizada, tiene los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita. Entonces, bajo este escenario, el tema de la firma, escaneada, manuscrita escaneada, por mi parte yo no la recomendaría tanto. Conociendo la administración tributaria cómo es de exigente en las fiscalizaciones, no la recomendaría tanto. Que pueda formar parte de un cúmulo de pruebas adicionales a los documentos, correos y de repente que puedan tener esta firma digitalizada y que puedan de alguna manera sustentar la operación, bien. Sin embargo, con los clientes con los que yo he estado conversando, los correos son medios probatorios, pero tienen que estar amarrados a otro tipo de, documentación, otro tipo de medios que puedan darle contenido a la operación y poder demostrar de que es fehaciente. Entonces, aquí también lo importante es observar el decreto legislativo 681, porque ese decreto legislativo regula la forma de cómo digitalizar los documentos, porque también me han llamado y me dicen, Miguel, oye, yo tengo tanto papel y ahora todo lo hago virtual, quiero digitalizarlo. ¿Es así de simple? Miren, el decreto legislativo 681 lo que exige es de que se haga ante notario público o que haya un fedatario. Y este fedatario tiene que cumplir ciertos requisitos, juramentaciones, inscripciones ante el colegio de abogados, etcétera, etcétera. O sea, esta norma tiene que ser revisada urgentemente. La última norma de simplificación administrativa y que permite de alguna manera la digitalización de algunos documentos es el decreto legislativo 1310, que se dio para propósitos laborales, ¿ya? Sin embargo, creo yo de que esta norma debe ser revisada. Así como la ley de firmas electrónicas, ¿no? Porque tanto la digitalización de los documentos como la firma electrónica, ¿no? La SUNAT puede cuestionar de que si la firma escaneada verdaderamente pertenece a la persona que firma el documento. Por lo tanto, dicen, no es fehaciente la operación porque no está la voluntad. Pero es una forma de manifestación de la voluntad. Mi recomendación es de que utilicen un procedimiento, como por ejemplo tenemos el tema de Indecopy, ¿no? Que nos permite obtener la firma digital, ¿no? La firma digitalizada es la manuscrita escaneada y la firma digital es la firma que se hace a través de un procedimiento. También existe el refirma, por ejemplo, ¿no? de la RENIEC, donde uno ingresa el DNI, ¿no? El DNI con chip y también firma los documentos. Entonces, esa serie de documentación
es importante, ¿no? Que se mantenga y se tenga certeza y sobre todo si hay la intervención de un ente que supervise que la información que se tiene es fehaciente, ¿ya? Entonces acá tenemos ese tema de las consultorías y las asesorías. También los usos de medios de comunicación. Como sabemos, ya como no es presencial la prestación del servicio y en algunos casos es remota, lo que está sucediendo es de que las empresas están otorgando laptops, están otorgando celulares, están otorgando tablets y así sucesivamente medios de comunicación o están estableciendo en los domicilios o en los lugares de aislamiento de los trabajadores, están proveyéndoles de los medios para que puedan prestar el servicio. Miren, ¿qué es lo que va a pasar si yo no tengo el cargo de recepción de estos bienes? La SUNAT me lo va a reparar. Miren lo que han señalado respecto de los celulares. Dice, para ello deben presentarse documentos que acrediten la entrega efectiva, como acuerdos, actas de entrega, ¿no? En los que consten el uso de estos, los celulares, en el desarrollo de sus actividades. Es decir, si es que yo no tengo la guía de remisión, por ejemplo, que le estoy enviando a su casa el CPU, su computadora, la laptop, la tablet, no tengo el cargo de entrega, el cargo de recepción del trabajador, tengo algún medio probatorio, esto lamentablemente la administración lo va a reparar. Si no lo tienen, es bueno de que puedan prever esto y hacer la regularización correspondiente para que no tengan problemas con la acreditación de este tipo de gastos. El tema de gastos de atenciones médicas, ¿no? Ya que más o menos se me está acabando el tiempo, porque tengo una hora para conversar. Miren, el tema de los gastos de atenciones médicas, en principio, los gastos de salud a los trabajadores son deducibles, ¿ya? Están en el inciso doble L del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Los gastos de salud a los trabajadores son deducibles. Sin embargo, exige, el último párrafo del 37, lo que exige es que se cumpla con la generalidad, que sea razonable y que sea normal, ¿no? Es decir, un gasto de salud a un trabajador que lo asumió la empresa, ¿es deducible? Sí, pero tienes que observar lo siguiente. Uno, tienes que probar que hubo vínculo laboral al momento que tuvo el COVID, por ejemplo, le dio COVID y lo mandaste a una clínica y pagaste todos los gastos, ¿no? Pagaste todos los gastos. La pregunta es, oye, ¿esos gastos van a ser deducibles o no van a ser deducibles? El primer filtro es que acredites el vínculo laboral. ¿Hubo? ¿Sí? Perfecto, check, es deducible. Segundo punto que tienes que ver, ¿has cumplido con la generalidad? Es decir, ¿le has dado a todos los trabajadores en igualdad de condiciones? Es decir, de los que le dieron COVID, ¿a todos les has cubierto o solamente a algunos? Le voy a poner como caso en particular el caso de un cliente, por ejemplo. Me llamó a preguntar lo siguiente. Mira, Miguel, a un directivo le hemos pagado todos los gastos del COVID, porque le ha dado el COVID, se ha puesto grave y hemos pagado todo lo de la clínica, le hemos pagado al directivo. Y la primera pregunta que yo le dije es, oye, ¿tú tienes una política o tienes un parámetro de generalidad donde tú vas a asumir los gastos de salud de todos los directivos? Sí. Ah, ya, perfecto. De todos los directivos, de todos los directores, ¿se ha enfermado solamente uno o hay otros que se hayan enfermado? No, solamente ese se ha enfermado y solamente de ese hemos asumido. Entonces has cumplido con la generalidad, porque la generalidad también es por jerarquía y la jerarquía era a nivel de cargos directivos. Y si es que uno solo se ha enfermado, has cumplido con la generalidad. Si se hubiesen enfermado dos directivos y solamente asumías de uno, ahí sí tendrías que haber reparado porque el parámetro fijado no podría haber sustentado este tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que ocurre no con un trabajador, sino con un tercero, ¿no? Supongamos de que el proveedor, ¿no? El proveedor llega a los locales de la compañía, ¿no? Y de repente se contagian o de repente tienen un accidente dentro de la compañía y la compañía pues reconoce que ha incurrido de alguna manera en este hecho o evento y pues le paga los gastos de farmacia, le paga los medicamentos, los gastos de las atenciones médicas, todo de un tercero. Pregunta, ¿es deducible?
Depende. Como regla general, argumentativamente sí sería deducible porque se ha dado dentro del marco de las actividades de la compañía, dentro de las cuales era una visita de un proveedor. Pero miren lo que señala el Tribunal Fiscal en esta resolución. ¿Cuáles son los medios probatorios para que cuando un tercero, o sea, una persona ajena al negocio, que tenga de repente o se haya dado dentro de la prestación del servicio alguna incidencia para que de alguna manera la empresa pueda deducir como gasto todo lo afectado al tercero, pueda ser deducible, se requiere esto, miren. Además de presentar los comprobantes de pago, obviamente, de las atenciones médicas, de la medicina, de las farmacias, todo, se debe presentar la ocurrencia del accidente, el parte policial, o sea, que alguien con un efectivo policial o ante un notario, alguien que ejerza o tenga un cargo público, dé fe del acto. De fe del acto y de fe de que efectivamente ocurrió. Y esto me pasa, por ejemplo, con mis clientes que son transportistas, ¿no? A veces hay choques de vehículos, a veces hay atropellos, a veces es normal y regular en la actividad que ocurra este tipo de siniestros. Entonces me dicen, oye, pero es un tercero. Yo le digo, pero estuvo el policía, llegó, hicimos el parte policial, tuvimos una transacción extrajudicial con la persona afectada, ya le dijimos, te doy tanto, todo, firmamos y ya está. Le digo, con eso es perfectamente deducible, ¿no? Porque sea dentro del marco de las atenciones. Otro tema, también vinculado al tema de los directores, ¿no? Dice Miguel, por la pandemia no nos hemos podido reunir, o nos hemos reunido de manera virtual. El estatuto lo ha previsto felizmente así. Inclusive salió una ley no hace mucho que también precisaba que las reuniones la junta de accionistas, las asambleas, podrían llevarse a cabo de manera virtual. Independientemente de esa norma, la pregunta que les hago es, a pesar de que yo no haya abierto mi puesto, o a pesar de que yo no haya abierto mi negocio, no haya tenido ingresos, o haya tenido que cerrar, no haya estado en las primeras fases, me han tirado al último, y sí he tenido reuniones del directorio y por lo cual se ha pactado una dieta. ¿Esa dieta será deducible? Sí es deducible, porque no solamente el gasto está vinculado con un ingreso, sino que el principio de causalidad en su vertiente amplia implica de que un gasto no solamente debe estar amarrado a un ingreso, sino que potencialmente me debe generar una renta gravada. Entonces, en estas reuniones de directorio, justamente un cliente me preguntaba, yo le digo, pero ¿qué has acordado? O sea, ¿qué has llevado a cabo en estas reuniones de directorio? Hemos visto cómo íbamos a hacer con los proveedores, hemos visto cómo íbamos a pagar, hemos visto el tema de cómo íbamos a sacar el reactiva, nos hemos reunido para una serie de situaciones, pero no ha estado funcionando el negocio. ¿Va a ser deducible? Perfectamente deducible. Es perfectamente deducible, ¿ya? A ver, y el hecho de que sean trabajadores a la vez, o sea, que tengan una dieta de directorio, o sea, supongamos una sociedad anónima con directorio, y que aparte los directores sean trabajadores, ¿implica que hay una duplicidad de gastos? No, no hay una duplicidad de gastos. Entonces, lo que sí podría haber es que a nivel, digamos, ya de la aplicación de precio de transferencia, si es que la entidad está dentro del marco, dentro de la aplicación de estas normas, sea posible de que puedan determinar una duplicidad del gasto, pero bajo las reglas del test del beneficio. Eso está en el artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta, inciso I. Pero eso ya es un tema aparte. En este caso en particular, por ejemplo, que les presento en esta resolución del Tribunal Fiscal, aquí se habían reunido una sola vez. La SUNAT dijo, no, te has reunido una vez nada más en el año. Y has fijado, oh casualidad, el 6% de la utilidad comercial. Así está redactado en el inciso M del artículo 37 de la Ley de Renta, que tú solamente puedes deducir el 6% de la utilidad comercial. Y, oh sorpresa, coincide exactamente el 6% de la utilidad comercial y lo ha redactado, inclusive lo ha redactado igualito que el inciso M del 37. No, acá tú tienes intenciones de bajarte el gasto. ¿La SUNAT puede hacer eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Porque la observación que tiene que hacer la SUNAT es por incumplimiento normativo. Y la norma en ningún momento ha fijado un parámetro para que yo pueda establecer un factor sobre el cual calcular las dietas. Me ha establecido un límite, sí,
pero el límite puede establecerlo la empresa a libre albedrío. Lo que tengo que demostrar yo es la fehaciencia. Y si también es trabajador, pues la SUNAT tendrá que demostrar de que hay duplicidad de gasto, pero si no hay duplicidad de gasto y las funciones son distintas, entonces generará renta de cuarta por las dietas y generará renta de quinta por lo que está en planilla. ¿Ya? El tema de provisión y castigo de incobrables, eso también se ha dado bastante, por el tema también del COVID, del COVID-19, que obviamente ha habido retrasos en los pagos y probablemente ustedes tengan clientes que no les vayan a pagar durante este año, sino ya hasta el año siguiente. ¿Qué es lo que pasa si yo le envío una carta notarial a mi cliente diciéndole, págame? ¿Es una acción de cobranza? Sí. ¿Me habilitará a que yo pueda provisionarlo como cobranza dudosa? Sí, en la medida que no se trate de parte vinculada, no esté garantizada, ¿no? Entre otros supuestos que establece el inciso I del artículo 37 de la Ley de Renta. Entonces, la provisión es una cosa y el castigo es otra. La provisión afecta al resultado, es decir, afecta a la 68 contra la 19. La provisión de la cobranza dudosa sí afecta, pero en ese momento, en ese presupuesto, en ese momento, es donde la SUNAT está obligada a verificar si es que el gasto cumple con los presupuestos. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, tú has provisionado como cobranza dudosa en el año 2013, ya has provisionado en el 2014, pongamos ya, el 2014 has provisionado como cobranza dudosa, ya tienes una provisión ahí, y es con una vinculada. ¿Está prohibido por la norma? Sí. Pero tú, ¿qué has hecho? Lo has deducido, no lo has reparado. Y en el 2020, lo que tú haces es castigar. Dices, no, ya no lo quiero, ya no lo voy a tener en mi contabilidad, quiero saldar esta cuenta. Cargas a la 19, abonas a la 12, castigas. Llega la SUNAT, te fiscaliza el 2020, te dice, te reparo porque tú has castigado una provisión de cobranza dudosa que proviene de una parte vinculada. Pregunta, cuando tú castigas, ¿afectas al resultado del ejercicio? No. Ese es el caso que ha pasado en esta jurisprudencia. O sea, la SUNAT, si me está fiscalizando un ejercicio donde he hecho el castigo y solamente afecta a cuentas de balance o a cuentas de estado de situación y no afecta a cuentas de resultados, entonces estamos hablando de que tiene que ir al ejercicio o fiscalizarme el ejercicio en el cual pues hubo la afectación al resultado y verificar los presupuestos de la norma, ¿ya? Entonces, en ese estado de pandemia sí, en efecto, ha habido un tema de provisión de cobranza dudosa, pero esto se puede dar solamente con los presupuestos del inciso F del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Si tú has iniciado acciones de cobranza, ya puedes provisionar. Si tú has, si ya pasaron 12 meses, también puedes provisionar. Si has iniciado acciones judiciales, puedes provisionar. Si has castigado algún título valor, letra de cambio, también podrías o estarías habilitado para provisionar y enviar al gasto ello. El solo hecho de que el contribuyente o tu cliente te diga no te voy a pagar, no quiere decir que automáticamente vaya al gasto. La norma establece un orden y ese orden es que tú puedas utilizar cualquiera de las herramientas del inciso F, ¿no? Para que tú puedas deducir eso como gasto. No es cuestión de que no me va a pagar y como me he hecho que no me va a pagar, ya de frente lo mando al gasto. No, tienes que cumplir con los presupuestos normativos. Los traslados del personal a los fondos. Como sabemos, hay actividades que son esenciales, dentro de ellas el tema de la alimentación, y para que haya alimentación también el régimen o las empresas dentro del régimen agrario han estado siempre activas, ¿no? Que han sentido el impacto, sí, pero han estado activas. Un tema importante es sustentar la fehaciencia también de sus operaciones. Por ejemplo, el traslado del personal a los fondos. Muchas veces hay el traslado del personal, ¿no? Administrativo, que los lleva desde los fondos hasta un punto de parada para que de ahí se vayan a sus hogares. Y hay otra movilidad que son para la parte obrera, que los llevan a los fondos. Miren, es importante de que se tenga el sustento, la placa del vehículo, el chofer y una relación de todas las personas que se trasladaron en ese día y se llevaron al fondo. Caso contrario, les van a reparar. Otro tema también de un cliente que tengo, que es una azucarera, ¿no? Y que ahora, bueno, justamente hemos estado hablando para llevarle varios casos.
hubo un problema aquí con el tema de la cosecha o del corte de caña, ¿ya? Como sabemos, el corte de caña, pues, no es una persona cualquiera la que tiene que hacer, porque hasta inclusive ese tipo de bien es corta y hace, digamos, que las personas que se dedican a esto ya tengan cierta experiencia, ¿no? Sin embargo, muchas de estas personas a veces no tienen ni siquiera ni DNI y simplemente llegan y hacen el corte de la caña, terminan de cortar, cobran y se van. La SUNAT repara esto. Entonces, en el tema del régimen agrario es muy importante también el tema de la feaciencia. Hay empresas que aún no les ha tocado este tema. Dicen, no, a mí me han venido a ver la prorrata del gasto o el gire, me han venido a ver el tema de la NI 41, me han venido a ver por qué estoy deduciendo este costo de acá que lo tengo, o por qué estoy adicionando tanto, pero no me han venido a ver por el tema de la feaciencia. La SUNAT, cuando ya tiene estos reparos y ya, digamos, cuenta con otras, o ya no cuenta con otras herramientas, se va al tema de la feaciencia. Y las formalidades son muy importantes ahí para poder sustentar las operaciones. Otro tema importante, en esta etapa de la pandemia también se están dando extinción de vínculos laborales, están dando cese a los trabajadores están cesando. Es muy importante saber y tener una orientación importante para saber cómo desvincular a un trabajador. No solamente para propósitos laborales, sino también para propósitos tributarios. ¿Por qué? Porque lo que yo desembolse con el propósito del cese del trabajador va a depender cuál es el tratamiento laboral que le he dado para ver si es que es deducible o no es deducible. Entonces, miren, lo recomendable es de que si es que va a cesar un trabajador, supongamos se termina su contrato, ¿tengo obligación de renovarle? En principio no, pero si el contrato está desnaturalizado, es decir, no tiene causa objetiva de contratación, simplemente le he puesto contrato a plazo fijo, por necesidades de recursos humanos, le hemos contratado de tal. El trabajador se asesora y dice, mira, ¿sabes qué? Tu contrato está desnaturalizado, no te pueden decir que terminó, porque si no sería despido arbitrario. El trabajador da a conocer cuál es la forma, digamos, o la forma correcta para poder cesar un trabajador. En este caso, la forma sería, digamos, que el trabajador tenga la intención y la voluntad y sea voluntario y unilateral la renuncia, ¿no? O sea, hay una renuncia, o que sea bilateral, por mutuo acuerdo, se ponen de acuerdo y dicen, mira, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo para extinguir el vínculo laboral y esas dos figuras no gatillan ningún tipo de despido arbitrario. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo lo llego a despedir y le digo término de contrato y me pide indemnización por despido arbitrario? La pregunta que les hago es, ¿la indemnización por despido arbitrario es deducible? Señores, en esta resolución del Tribunal Fiscal, la 1941 de la Sala 2 del 2018, ha señalado que la indemnización por despido arbitrario, y es la segunda que veo, que la indemnización por despido arbitrario es perfectamente deducible, porque se ha dado con motivo del cese. Es decir, ya más o menos han traído a sede administrativa lo que en el Poder Judicial ya se ha resuelto, porque en el Poder Judicial lo calificaban como gasto deducible. Sin embargo, aquí hay una acotación muy interesante que hace la SUNAT. Mira, lo que deja en claro el Tribunal Fiscal es que la indemnización por despido arbitrario es deducible, pero ojo, si tú has trabajado, por ejemplo, 2 años y ha sido indeterminado, te corresponde una remuneración y media por año, ¿no? En el régimen laboral común. Entonces, si te dieron 3 remuneraciones por año, solamente te van a permitir deducir, de acuerdo al criterio del Tribunal Fiscal, la remuneración y media por año. Ese es el criterio que se está manejando hasta el momento. Entonces, sí es deducible, pero en tanto sea razonable, pero la razonabilidad que está manejando el tribunal no es acorde con el último párrafo del 37 de la ley de renta, porque no se basa ni en los ingresos ni en las rentas generadas, sino se basa en el monto que le correspondería en un supuesto evento que se despida al trabajador. Si hay indemnización, como le decía, va a ser deducible en la medida de que se otorgue hasta el monto que legalmente corresponde. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo le quiero dar un adicional y quiero que sea deducible tributariamente? ¿Podrá ser deducible algún exceso que yo le otorgue? Sí, pero lo que te recomiendo es lo siguiente, si es que tú has hecho un tema de
de despido arbitrario y has pagado una indemnización, la indemnización se paga hasta el monto que legalmente te señala la norma laboral y tributariamente deducible. ¿Qué pasa si tú dices, te voy a otorgar 5.000 soles más? Recomendación, apliquemos lo que señala el artículo 57 de la ley de CTS, el segundo y tercer párrafo, me parece. Aquí apliquemos el otorgamiento de una suma graciosa compensable. Es decir, yo, está bien, te despido, normal, te pago tu indemnización por despido arbitrario y aparte, tú lo aceptas y aparte te otorgo una suma graciosa compensable. Esa suma graciosa compensable también va a ser deducible, pero sí vas a tener que tener en cuenta el tema de la generalidad, en ambos casos. El tema de la generalidad es muy importante, que todos los trabajadores, sea por jerarquía, por zona geográfica, por el parámetro que haya fijado la compañía, tiene que cumplir con la generalidad. Y miren lo que ha señalado aquí el Tribunal Fiscal. ¿Eh? El Tribunal Fiscal ha sido bastante cruel con el contribuyente porque le ha dicho, mira, oye, tú has terminado la relación laboral por mutuo acuerdo. Entonces, ¿por qué lo indemnizas? ¿Indemnización cuándo hay? Cuando hay daño. ¿Cuándo ocasionas daño? Cuando lo despides. Cuando tú despides arbitrariamente, ocasionas daño. ¿Y un daño qué gatilla? Una indemnización. Pero si tú has terminado la relación laboral por mutuo acuerdo, ¿por qué tú lo indemnizas? Ah, no, esto de acá no es deducible. Y lo que señala el Tribunal Fiscal es lo siguiente, dice, la suma abonada constituyó un incentivo para que renuncie la ex trabajadora, o sea, lo recalificó. La que habría sido deducible. O sea, mira, si tú no me hubieses puesto la payasada de que indemnización bajo la figura del mutuo acuerdo, es decir, ¿cómo va a haber indemnización si no hay daño? Estás acordando la extinción. Entonces no puedes tú otorgar indemnización. Pero sin embargo, habría sido deducible si es que tú lo inclinabas el gasto a los presupuestos del inciso L del 37. Es decir, terminabas el contrato por mutuo acuerdo y otorgándole una suma graciosa compensable que se tiene que legalizar las firmas, porque así está en el artículo 57 de la ley de STS. ¿Ya? Y miren el segundo párrafo, que confirma lo que les digo sobre la deducción de la indemnización por despido. Dice, el monto pagado coincide con el máximo de indemnización por despido arbitrario a que habría tenido derecho a la ex trabajadora si hubiese tenido en cuenta los periodos de prestación de servicio a ambas empresas. Es decir, oye, yo te acepto el gasto como deducible por indemnización por despido siempre y cuando cumpla con la norma laboral. Si tú excedes del monto que te exige la ley, ese exceso te lo voy a reparar, a menos que lo inclines como gasto del inciso L del 37 bajo la figura de un gasto acordado con el trabajador. ¿No? Otro tema, y voy a ir ya un poquito más rápido porque el tiempo me está ganando. La fabricación e instalación de techos metálicos. Esto va más que todo por la modificatoria que ha habido, no la modificatoria, sino la creación de un régimen excepcional de la depreciación para el tema de edificaciones y construcciones y para el tema de bienes distintos a las edificaciones y construcciones, vehículos automotores, ¿no? El tema de equipos de procesamiento de datos, ¿no? Es el 50%, por ejemplo. El tema de edificaciones y construcciones, 20%, en la medida de que la licencia de construcción haya sido expedida este año y en adelante, ¿no? Hasta el 2022, tengas un 80% del avance de la obra, ¿no? Pero para esto es importante saber qué es una edificación y construcción, ¿ya? Y si bien es cierto, esta RTF que les estoy presentando habla del spot, o sea, de la detracción, da luces de lo que yo debería entender por una edificación o construcción. Y el Tribunal Fiscal, la tendencia que está teniendo para calificar a algo como una edificación y construcción, por ende, para efectos de la detracción, aplicar el 4% y para propósitos del impuesto a la renta, aplicar las tasas máximas del decreto legislativo 1488, que establece un régimen excepcional, ¿no? Para calificar, aquí el Tribunal Fiscal le dice a la SUNAT, mira SUNAT, tú has debido irte al SIU. Si está en el SIU de construcción, bien. Ahora, no solamente tienes que ver el SIU, tienes que ver, corroborar con los comprobantes, tienes que corroborar con la inspección, que la inspección también es una actuación fiscalizadora por parte de la administración que está avalada en el Código Tributario y que la puede hacer
el agente fiscalizador, ¿no? Y aparte de eso, tú debes hacer una serie de evaluaciones para ver si es que tiene fijeza, duración en el tiempo y si se trata de una construcción o no. Ahora, el problema es que hay construcciones y edificaciones que, si bien es cierto, sí califican como tal porque están en el estudio de construcción, pero que no, a veces no se tiene licencia. Y sí se requiere pues que esta norma salga un reglamento para que haya otros documentos para poder utilizar la depreciación del 20%. Porque sí se podría utilizar la depreciación del 10% también como otros bienes del activo fijo, si es que yo demuestro que a pesar de que son edificaciones y construcciones, las mismas no tienen una fijeza, permanencia o no están en el estudio de construcción y que no tienen una durabilidad más allá de los 10 años. Entonces, tienen 5 años, 6 años de repente, ¿no? Hay jurisprudencia que ha señalado que esos bienes van dentro de otros bienes del activo, 10. Pero la idea es de que si hay una norma que está impulsando ese tema, también el reglamento sería bueno de que incorpore otro tipo de documentación con la cual yo pueda sustentar de que es una construcción o una edificación que puedo depreciar no con el 10, como otros bienes del activo, sino que lo puedo también depreciar con el 20%. ¿Ya? En el tema del devengado, ya me ganó el tiempo, voy a ser bastante breve. El tema del devengado. Miren, con el tema de la entrega de departamentos, como sabemos, hay obras paralizadas, no hay todavía la entrega. Aquí, ¿cuándo se devenga? Cuando se inscriben registros públicos, cuando me dan el acta de entrega o cuando me entregan físicamente el departamento. Aquí es cuando yo tengo el control, ¿ya? De acuerdo al decreto legislativo 1425. Es decir, cuando ya me dan las llaves, yo tengo el uso y disfrute del bien, ahí se devengan las operaciones. Las constructoras que se rigen por el 63 de la ley del impuesto a la renta tendrán que ver los métodos por grado de avance. Si se han visto involucradas en un tema, digamos, de paralización por el tema de la pandemia, también eso tiene un efecto en el devengado. Y los intereses del reactiva, a pesar de que hay un periodo de gracia de 12 meses, bajo las directrices del decreto legislativo 1457, que regula el devengado, debe hacerse proporcional a todo el plazo del contrato. Bueno, son 36 meses, ¿no? Un año de periodo de gracia, sí, pero los intereses tienes que ir devengándolo desde el año 1, ¿ya? Porque es una prestación de servicio de ejecución continua, es decir, se tiene que prorratear el interés mensualmente. Para el tema de tasaciones de los bienes inmuebles, cuando ustedes vendan inmuebles, la pregunta es, ¿el valor de mercado de cargo, de quién es la carga de la prueba? Es de la administración tributaria. La administración tributaria tiene la carga probatoria, ¿ya? Y miren los defectos que hay, y esto ustedes lo pueden usar para defenderse. Miren, la SUNAT se basó en el diario El Comercio, que así está en la, por si acaso no se basó en el diario El Comercio y en páginas de internet. Y con esto infringió la norma tal del reglamento. ¿Qué más? No tenía fundamentos los documentos que presentó. ¿Qué más? No tuvo en cuenta la fecha de transferencia. Se hizo en una fecha la transferencia y tomó en cuenta bienes inmuebles que ni siquiera se habían vendido, que estaban ahí en publicidad todavía. Inobservando, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Tasaciones. No consta en el informe el detalle, análisis y el estudio de mercado inmobiliario de la zona que sustente los valores unitarios de edificación. También otro error de la administración. La tasación pues, no presenta pues, un estudio total del bien, ¿no? No solamente se tiene que ver los exteriores, sino también qué es lo que tiene interiormente el inmueble para poder estimar su valor razonable. Ahora la pregunta es, cuando el perito te emite su informe, su tasación, ¿cuál es el valor que se toma? ¿El de los valores arancelarios, el valor razonable o el valor comercial? Se toma el valor comercial, ¿ya? Ese es el valor de mercado para propósitos del impuesto a la renta. Este pleno habla sobre las deducciones cuando emiten sentencias en favor de los trabajadores. Mucho el Tribunal Constitucional estaba cuestionando de que no se deben hacer descuentos. Por ejemplo, demandan y me ganan por 1 millón de soles. La sentencia dice 1 millón de soles. Oye, pero ese millón está afecto a renta quinta, tengo que hacerle descuentos. El Tribunal Constitucional decía que no. Hay un pleno que a pesar de que no es de observancia obligatoria y que puede ser revertible, dice que yo sí puedo deducir esto, ¿no? En la vía, digamos, jurisdiccional. Pero en la vía constitucional, el trabajador tiene más opciones de ganar, ¿no? Entonces se recomienda ver ese tema con mucho cuidado.
En el tema de las obligaciones de no hacer, bueno, tendríamos que ver qué tipo de renta se está generando, si es de renta de cuarta, renta de quinta, renta de tercera. Por ejemplo, te obligas a no asesorar a tal persona, ¿no? Soy una empresa dedicada a la venta de gaseosas y como has trabajado conmigo, ¿sabes qué? O me has asesorado, yo te establezco una cláusula que ya no me asesoras a mí, pero también te obligas a no asesorar de acá en adelante en un futuro a una empresa que compita conmigo, con las gaseosas. Ese tipo de renta, por ejemplo, es de cuarta. ¿Con qué documento se acredita? Con recibo por honorarios. Si yo llego con el formulario 820, me van a reparar porque no es el comprobante de pago idóneo. El 820 es para operaciones no habituales. Por ejemplo, yo soy una persona natural que quiero constituir una empresa, una IRL o una SAC, para aportar un escritorio que no se inscribe en registros. ¿Con qué documento o cuál es el comprobante de pago que sustenta el costo? Porque a partir del 2013 el artículo 20 se cambió. ¿Cuál es el documento del comprobante que sustenta el costo del escritorio? El formulario 820, ¿no? Y así sucesivamente hay préstamos, los intereses por préstamos, renta de segunda categoría. ¿Qué pasa si es el único préstamo que vas a hacer en tu vida y vas a cobrar intereses? Claro, te hacen la retención del 5%. El comprobante por excelencia es la factura. Pero, ¿qué pasa si yo lo hago a través del formulario 820? ¿Hay algún problema? No, porque es una operación no habitual. La pérdida del registro de asistencia no acredita que el trabajador no haya hecho horas extras. Esto sí yo lo cuestiono totalmente. Y esto habla en el segundo pleno también. O sea, si a ti se te pierde el registro de asistencia y el trabajador dice que ha trabajado las 24 horas del día, vale la palabra del trabajador. A tener en cuenta esto, ¿ya? Las autorizaciones de los descuentos, ya sea por faltantes, ya sea por el tema de la licencia con goce de haber, y todo acuerdo con el trabajador debe estar debidamente por escrito y bien detallado y bien y tener el control de las horas compensadas, ¿ya? Sobre todo con las licencias con goce de haber que se han estado otorgando a las personas que han estado en esta situación. Las madres gestantes y las que están en periodo de lactancia. Salió una norma hace poco de que este tipo de trabajadoras tienen que obligatoriamente estar haciendo trabajo remoto o estar en licencia con goce de haber. Así de simple, ¿ya? Y por ahí la norma trata de más o menos pasarle la mano al empresario diciéndoles algo que tú le puedas adecuar algunas labores, pero siempre trabajo remoto. En términos así sencillos, trabajo remoto o licencia con goce de haber compensable, hasta que termine su estado de gestación o de lactancia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que termina el contrato de una trabajadora gestante? Yo tengo la obligación de contratarla nuevamente, no, pero si es que es un contrato desnaturalizado, yo recomendaría que sí se vuelva a contratar. También hay despidos por el tema de la gestación. Ese tipo de despidos, por ejemplo, son nulos. Eso demanda una reposición de la trabajadora a su centro de labores, ¿no? Hay un tema también importante. Miren, hay empresarios que tienen inmuebles a sus nombres, ¿ya? Tienen inmuebles a su nombre. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es garantizar préstamos con entidades financieras con sus inmuebles. Yo, por ejemplo, Miguel Arancibia, soy dueño de un edificio y ese edificio lo voy a dar en garantía para que le den préstamo a la empresa, por ejemplo, no sé, Miguel, ¿no? La empresa Miguel recibe el préstamo, pero yo como Arancibia tengo el edificio y le doy en garantía. La pregunta es, ¿yo puedo cobrarle a la empresa? Sí le puedo cobrar. ¿Qué tipo de renta es? Es renta de segunda categoría, miren amigos. Este informe, el 025-2019, señala que es tercera y que paga IGB. Sin embargo, se está manejando dentro de los gremios y ya parece que hay una carta, que creo que es la 27, me parece, del 2020, no sé si estará por salir, pero ya parece que la SUNAT se está manejando que ha reconsiderado su posición. Es decir, si yo soy dueño de un inmueble y lo garantizo ante el banco para que la empresa, que de repente soy socio, soy dueño, yo le doy el inmueble al banco y le cobro a mi empresa por esa garantía, es renta de segunda categoría, por si acaso, ¿ya? Esto sí está, parece que está por salir.
está en conversaciones, esperemos que sea pronto, porque parece que va a haber una rectificación por parte de la administración. Hasta el momento se maneja que es tercera y hay IGB y que debe haber factura. Sin embargo, parece que se va a reformular la posición de la SUNAT para que sea una renta de segunda categoría y sea esa la posición de la SUNAT, obviamente, ¿no? Y con el tema de los viáticos en los locadores de servicios, hay un informe bastante cuestionable también por parte de la SUNAT. El inciso R del artículo 37 de la Ley de Renta señala que son gastos deducibles los viáticos, ¿no? Y todo lo que uno desembolsa, digamos, para una prestación de servicios. Pero no habla que sea efectivamente para el personal. Sin embargo, hay un informe de la SUNAT que dice que los viáticos que uno le paga a un locador de servicios que emite recibo por honorarios no debe estar con factura, debe estar como cuarta categoría, o sea, en el inciso V del 37 de la ley. Esperemos también de que esto se reformule y pueda haber un cambio de opinión. En el tema de la prorrata de gastos, hay dos métodos. A la SUNAT más le gusta aplicar el método 2 o del método de las rentas brutas, el método indirecto. No rentas brutas grabadas sobre rentas brutas grabadas, exoneradas, inafectas. Eso te genera un reparo inmenso porque te aplica sobre todos los gastos. Pero si tú aplicas una identificación correcta, como es el caso de esta RTF, que ustedes la leerán después ya con mayor detenimiento, si es que yo hago una identificación correcta, simplemente reparo lo que he identificado. Hago mi columna de gastos comunes, gastos para rentas grabadas, no grabadas. Y ya está. Y lo que es identificable para no grabadas, obviamente se repara todo y se identifica, no hay ningún problema. La otra pregunta es el subsidio que se ha recibido por parte del Estado en abril por los trabajadores que ganaban hasta 1.500. ¿Se debe aplicar la prorrata? Yo pienso de que no. Aunque si uno literalmente se va a la norma, debería aplicar prorrata de gastos. Pero desde mi perspectiva yo pienso que no. Yo pienso que no. El pago de tributos a nombre de fallecidos. Supongamos, lamentablemente, han habido familiares que han fallecido, ¿no? Y mis condolencias si es que hay alguno de los familiares de alguno de los colegas que nos están escuchando, que han fallecido producto del COVID. ¿Qué pasa si es que los tributos tienen que seguir pagándose? La pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo que el Código Tributario y lo que las normas tributarias señalan como la sucesión indivisa. Es decir, la tributación gravita sobre la masa hereditaria. Pero cuando ya se reparten los bienes, es decir, cuando el causante, o en este caso el fallecido, no ha dejado un testamento, a eso se le denomina sucesión intestada, ¿no? Esa sucesión intestada, una vez que se reparten los bienes, ya tributa cada uno por su lado o por su cuota. Supongamos que sea un inmueble, ¿no? Y un heredero ha pagado, y a nombre del difunto, a nombre del fallecido. La pregunta es, ¿lo perdió? No. El Tribunal Fiscal ha señalado de que la Administración Tributaria debe imputar esos pagos al heredero para propósitos del cumplimiento de las obligaciones tributarias, toda vez de que en su calidad de heredero, y en virtud del artículo 17 del Código Tributario, es responsable del tributo, más no de la multa. Si tuviera multas, el que falleció se va a la tumba con las multas y con los intereses de la multa, ¿ya? Porque las sanciones son personalísimas. ¿Ya? No hay responsabilidad por hecho de terceros en este caso. En los arrendamientos igual. A veces hay dos propietarios, ¿no? Mueren de repente los padres y se quedan dos hermanos y deciden arrendarlo. Y dicen, no, hermano, tú encárgate del pago del alquiler. Lamentablemente, el que no está pagando impuestos está generando una contingencia tremenda. Si hay este tipo de casos donde ya, y también tengo clientes que las condolencias lo di en su momento, que ha dejado la madre un inmueble, ¿no? Y que ahorita están como sucesión indivisa y ya se están procediendo a repartir, obviamente la renta de primera, como alquiler, va a tener que hacerse, cada hermano de manera individual tiene que hacer el pago de su renta, ¿ya? Las cobranzas coactivas, ¿qué pasa? Hay dos esposos, de repente uno de ellos fallece, ¿no? Como sabemos, la sociedad conyugal es un tipo de persona jurídica y es un tipo de contribuyente también. Fallece uno de los cónyuges. La pregunta es, ¿se debe detener o se debe suspender la cobranza? Sí, porque ya están persiguiendo o la cobranza coactiva se está ejerciendo sobre un contribuyente distinto al que había generado la deuda. Claro, que la SUNAT puede seguir el tema persecutorio hacia los herederos, lo puede hacer, pero lo puede continuar con un nuevo procedimiento y con una reliquidación de la cobranza coactiva, obviamente, si es que están involucrados multas también, porque como sabemos, las multas ya no son exigibles para los herederos, ¿ya?
El cambio de arrastre de pérdidas se puede hacer solo y única vez, la primera vez que generas pérdida y siempre y cuando rectifiques antes que lo apliques. Pero una vez que tú tienes pérdidas y generas y lo aplicas y escoges el sistema, ya te quedas con ese sistema hasta que se agote. Y lamentablemente solamente el gobierno ha sacado un beneficio que no sé si es tan beneficioso, que el arrastre de pérdidas bajo el sistema A del artículo 50 de la ley del impuesto a la renta se extiende hasta 5 años por la pérdida generada en el 2020. Bueno, amigos, disculpen que me haya extendido. Agradezco la invitación al presidente de la Junta de Decanos, al CPC Rogelio Regalado Villegas, y a su consejo directivo también como decano del Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca, y a todos los colegas que han presenciado esta humilde ponencia. Gracias, y esto ha sido todo. No, no se escucha, no parece que hay un problema con el audio. A ver, acá hay algunas preguntas. Dice Sandra, dice, buenas noches, doctor. ¿Podría ser deducible los gastos en sepelio que asume la empresa por un trabajador que falleció por COVID? Yo pienso que si es que está en un convenio colectivo, sí, pero si es que no está en un convenio colectivo, ya el beneficiario no sería el trabajador, sino serían los familiares ya, ¿no? Entonces, aquí yo pienso, desde mi punto de vista, esto no sería deducible, no sería deducible. Jesús Malca dice, sí se escucha. Sí, 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 efectivamente. Ustedes sí me escuchan, pero parece que como se activó el cuadrito verde en el decano, parecía que estaba hablando y no salía no se le podía escuchar. Entonces, si tienen alguna pregunta más, de repente que me puedan hacer por el chat, yo tengo acá el chat abierto. Si ustedes tienen alguna consulta, una pregunta. Aquí está Mabel. Dice, el decano le agradece por su... ha tenido un pequeño inconveniente. Bueno, yo me despido de ustedes, estimados amigos. Como repito, muchas gracias al señor presidente de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Estoy agradecido por haber compartido con ustedes y si, bueno, no hay una pregunta adicional más, bueno, yo me despido. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga.